Bien familia, ¿cómo estamos? Espero que estemos bastante bien. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer una revisión semanal en el euro dólar y como siempre pues vamos a hacer un desglose desde una alta temporalidad, en este caso sería una temporalidad semanal, hasta llegar a una temporalidad de ejecución donde vamos a interpretar la última semana operativa. Vamos a ir viendo un poco cómo se ha ido comportando el precio, vamos a ver si es que hemos tenido alguna oportunidad importante o interesante de ejecución. Así que bueno, de momento vamos a hacer ese desarrollo. Como siempre nos vamos a centrar de momento en una temporalidad semanal. Como podemos ver aquí tenemos el último movimiento semanal bajista, que incluso ya generó esta corrección y nuevamente ya hemos tenido una mitigación de una nueva oferta que nos ha creado todo este desarrollo o distribución del precio. Ahora, algo importante a tener en cuenta aquí es que este movimiento podemos comenzar a interpretarlo en temporalidades menores, ¿no? Como temporalidad de 4 horas o de 15 minutos para ir viendo cómo se puede dar esa continuidad bajista, ¿ok? Entonces, los puntos principales dentro de este escenario semanal es nuevamente el precio viene de un control semanal bajista, viene de la formación de un rango semanal, el precio ha finalizado esa corrección semanal, ha mitigado una zona de oferta y nos está dando una continuidad de ventas. El objetivo principal y de alto potencial es que el precio vaya a liquidar este mínimo desde una perspectiva semanal. Sin embargo, pues pueden ocurrir muchas cosas en otras temporalidades. Por eso, de momento vamos a ir revisando cada temporalidad como tal. Nuevamente, para detallar esto, al nosotros venir de una mitigación semanal, el potencial de ventas es muy alto. Por lo tanto, si nosotros dentro del desarrollo de este movimiento comenzamos a ver otras temporalidades que se alinean en una situación de venta, nosotros podemos seguir esa continuidad de venta, sobre todo si es que el precio nos genera alguna formación o ocupación en esta temporalidad o en esta zona cara del rango o del último rango semanal. Bien, entonces eso es de momento lo que tenemos desde una perspectiva semanal. Es importante ir detallando esto y porque siempre trato de construir la perspectiva desde un movimiento de alta temporalidad como semanal, porque de esta manera puedo construir una narrativa y puedo entender de dónde viene el precio. Si yo solamente me enfoco en temporalidades menores o medianas, puedo perder un poco la noción de lo que me puede dar el precio a un mediano y largo plazo, que si bien es cierto para traders intraday, el mediano y largo plazo no necesariamente es su objetivo, pero sí tiene que ser la dirección o su guía para ir tomando oportunidades en el corto plazo. Ya en diario podemos tener un poco más de detalle de esta última reacción semanal que se desarrolló en este movimiento, en donde finaliza este movimiento con un posible movimiento alcista o de hecho una formación de control alcista, en donde tenemos esta última estructura. Sin embargo, entendemos que este movimiento que tenemos aquí no es un movimiento que se desarrolló previo a la semana operativa. De hecho, nosotros antes de iniciar la semana operativa teníamos este último movimiento de oferta o de fractal bajista que había generado este escenario, una ruptura. Sin embargo, al generarnos este movimiento podemos comenzar a interpretar un posible control alcista en donde nos está dejando esta demanda y puede el precio incluso crear un movimiento de continuidad de compras hasta llevarse todas estas inducciones o movimientos de liquidez que se ha ido construyendo en el desarrollo de todo este movimiento semanal. Bien, entonces a nivel diario lo que podemos tener es este último impulso donde vamos a buscar dos posibles escenarios, o la continuidad de una compra o la corrección para seguir un nuevo impulso alcista, como también podemos ver una posible falla de esta demanda. Por eso es muy importante ir determinando o ir viendo cómo se va generando la formación de los movimientos, ya no en una temporalidad diaria, sino también posiblemente en escenarios de 4 horas o de mediana temporalidad como 15 minutos. Bien,
Ahora, detalles aquí que podemos ir viendo es que este movimiento o este impulso viene de una reacción de un escenario que había tenido demasiada ineficiencia, que incluso nunca fue capitalizadas estas órdenes. Algo adicionalmente es que el precio está reaccionando y viene a reaccionar en un fractal interno que no había sido equilibrado. Si podemos darnos cuenta aquí, el precio nunca había generado la eficiencia desde este alto hasta este bajo, nunca había generado esta eficiencia, y el precio había construido una oferta que viene de la mitigación de la última zona de reacción de compras, que es justamente la última zona donde falla. Ahora, la zona interesante a marcar aquí es esta oferta. Yo marco toda esta vela justamente porque es la vela que realmente me genera el impulso, no necesariamente es este último bloque como tal. Entonces, de momento yo tengo esta mitigación de esta zona, y si vemos en un escenario de 4 horas vamos a determinar un posible escenario de entrada en donde tiene un potencial tanto de un escenario de reacción para una corrección hasta esta demanda, o como simplemente una continuidad de la formación bajista, porque recordemos que todo este escenario viene de un control semanal y tenemos que tener en cuenta que el potencial de ventas viene a partir de esta reacción. Entonces tenemos nuevamente dos escenarios potenciales: o la corrección de este escenario para la continuidad, o la formación de compras para esta mitigación de zona y seguir la continuidad alcista hasta que se lleve toda esta liquidez inducida. Bien, entonces eso es lo que teníamos de momento. Entendemos nuevamente y simplemente para hacer recordar antes de pasar a la zona de 4 horas que yo tenía una oferta previa antes de iniciar la semana operativa, en donde posiblemente muchos han podido buscar algún escenario de venta. Sin embargo, hay algo que vamos a detallar aquí en este punto, es que esta formación de este fractal, quiero decir, de este máximo y de este mínimo, tiene un caso importante de liquidez. Quiero decir, la construcción de liquidez de cómo se ha ido originando este fractal no tiene una manipulación importante, por lo tanto hay una alta posibilidad de que este escenario falle, y eso lo vamos a ver ya en una temporalidad menor. Bien, ahora sí, pasando a este escenario de 4 horas, lo que tenemos es ya un poco más de detalle. De hecho, como pueden ver, hay algunas anotaciones ahí que pueden revisar, pero particularmente lo que tenemos que aquí entender es un poquito quién tiene el control, hacia dónde puede ir el precio, teniendo en cuenta ya no solamente semanal, sino también un escenario diario. Recordemos que semanal viene de una reacción para darnos una continuidad de ventas, pero diario viene de un control alcista que probablemente nos pueda generar una reacción de corrección que puede alinearse con 4 horas. Por lo tanto, las opciones de compra no están descartadas, pero el escenario de ventas siempre va a tener prioridad. Quiero decir, si es que en algún momento la temporalidad mediana o incluso la temporalidad de 4 horas se alinea con la reacción semanal, yo voy a montarme en un escenario de ventas. Entonces, nuevamente, ¿qué teníamos antes de iniciar la semana? De hecho, esta línea es la que nos marca el inicio de la semana. Antes de iniciar la semana, nosotros teníamos esta zona importante como reacción bajista, como un escenario de 4 horas potencial, donde venía de mucha ineficiencia. Este fractal nunca había sido equilibrado. Este es el movimiento diario que les había marcado, que era la última zona con oferta que teníamos, pero que podía funcionar como una indicación previa para llegar hasta estas zonas. De hecho, podemos ver la construcción que de hecho entra en control las compras, pero toda esta construcción llega hasta esta zona potencial como tal, donde esta zona potencial nos ha podido ir dando tanto una reacción para vender hasta una zona nuevamente de 4 horas y entrar en un escenario de compras, o también puede ser simplemente una zona que nos lleve a una continuidad de las zonas de ofertas. Entonces, aquí hay algunos detalles a tener en cuenta. El primero es nuevamente esta zona. Para mí ha sido una zona potencial donde se planteó un escenario de venta pendiente. Antes incluso de que se genere toda esa formación alcista, esta zona para mí fue una zona potencial. De hecho, este criterio yo lo utilizo cuando a veces no estoy pendiente de la gráfica y no estoy frente a la gráfica, que es el contexto en el cual yo hoy por hoy me encuentro. Por lo tanto, lo que trato de hacer es buscar formaciones y movimientos importantes de alta o mediana temporalidad. Nunca me baso cuando estoy fuera de gráficas en pequeñas temporalidades. De hecho, pienso hacer un video y ya me comentarán ustedes si es que desean que yo les haga un video en donde
les explique incluso cómo poder adaptar ciertos criterios a medianas ciertas temporalidades para así ustedes también puedan adaptarlo a su estilo operativo. ¿Okay? Entonces lo que yo trato de hacer es siempre buscar movimientos que obviamente vayan alineados con una dirección de alta temporalidad y que me generen las confirmaciones que igual busco en una temporalidad pequeña. Quiero decir, las estructuras o la ruptura, las tomas de liquidez y los puntos de interés potenciales. En este caso yo tenía un punto de interés y es por eso que dejé una orden vendida. Posteriormente ya se generó todo este escenario de ventas. De hecho, esto quiero que lo tengan muy en cuenta en lo que se va a desarrollar este video. Este movimiento se va generando a nivel de reacción de corrección hasta la zona de oferta. Como les había dicho, aquí esto va a ser algo que vamos a detallar en una temporalidad mediana, incluso cómo se formó este movimiento, que de hecho viene de un movimiento de noticia. Pero desde aquí, desde 4 horas, ya nos va dejando estos escenarios de liquidez, donde muy posiblemente el precio pueda llegar a fallar. Pero esto creo que tiene un criterio un poco más profundo, más que simplemente decir que son máximos iguales. Tiene que ver mucho el tema de cómo se desarrolló esta formación en una temporalidad mediana, ¿ok? Entonces ahí es donde el precio comienza a fallar en esta oferta y nos comienza a crear esta estructura donde entra en control, el precio comienza a crear una demanda, aquí también comienza a crear demandas y ya podemos comenzar a tener movimientos en compras, ¿no? Entonces nuevamente tenemos dos escenarios donde la oferta puede comenzar a entrar nuevamente en control y entrar en un escenario de bajista, pero de momento el precio está generando una reacción alcista y es aquí donde nosotros hemos optado por tomar una entrada de compras que va a generar un hedge o una cobertura a este escenario de ventas que se propuso una semana anterior, que básicamente es una entrada pendiente. Bien, entonces eso ya lo vamos a desarrollar como tal. Pero bueno, esto es el panorama que teníamos o que hemos tenido en un escenario de 4 horas previo y durante esta última semana. Bien, a nivel de 15 minutos antes de iniciar por ver cada uno de los días operativos de la semana, es entender un poquito cómo se construyó este último rango, que era justamente el movimiento que les había compartido, que no tenía una construcción de liquidez como tal. De hecho, como podemos observar, este movimiento proviene de un fundamental, donde este alto o este movimiento no toma liquidez inmediata de ningún escenario previo. De hecho, todos estos movimientos, rupturas estructurales, son simples inducciones que va generando el precio hasta crearnos nuevamente un nuevo fractal bajista. Sin embargo, sin ninguna toma de liquidez previa. Quiero decir, el precio nunca me indujo a generar un escenario de ventas para yo tomar la liquidez de ese movimiento de ventas. Todo lo contrario, me crea los últimos movimientos son construcciones alcistas donde simplemente hay una ruptura bajista. Por lo tanto, no tengo una toma de liquidez o una construcción de ese movimiento potencial. Todo lo contrario, es cuando genera este movimiento alcista y ya comienzo a tener formaciones y control de compras. Entonces, buscar una entrada o una formación de ventas o confirmación dentro de este escenario diario del H4 suele ser una zona de bajo potencial. Usualmente el precio tiende a fallar cuando el precio no viene de un movimiento, de un rango que no tiene una construcción de liquidez que mantenga el control o que me dé un control de ventas. Entonces este tipo de escenarios suele fallar y de hecho es ahí donde inicia la semana operativa. De hecho, desde aquí, desde este día lunes, inicia la semana operativa y es ahí donde comienza el precio a darnos algunas formaciones, pero nuevamente no son potenciales y por lo tanto pues los descartamos. Entrando al siguiente día, que sería el día martes, el precio me genera esta fractalidad alcista, ¿ok? Si no buscamos una continuidad de compras dentro de este movimiento de 15 minutos y 1 minuto, es porque el precio entró a una zona de oferta diaria, donde si vemos nuevamente este movimiento durante la sesión, no ha cerrado la estructura diaria para generarnos esta ruptura de compras. Quiero decir, no estamos en un control diario, todo lo contrario, el precio de momento está reaccionando, pero no hay un cierre diario. Por eso es que hemos descartado estas situaciones de compras e incluso generar alguna continuidad aquí de compras como tal no tiene tanto potencial porque de hecho el movimiento diario todavía no ha generado una construcción o un cierre. Por lo tanto, va a primar la reacción de esa oferta.
¿ok? De hecho, esta oferta lo que hace es llevarse estas inyecciones o esta liquidez como tal, y el precio, bueno, tiende a mitigar a un bloque que tenemos por aquí, es un bloque oculto que no está por debajo del 50%, que sería lo ideal, y luego ya nos crea una formación alcista, ¿ok? Ya los siguientes días, que básicamente son estos escenarios, ¿ok? De hecho, voy a entrar a los escenarios de un minuto siempre y cuando pues haya una buena formación de 15 minutos. Quiero decir con esto, y usualmente para yo bajar a un minuto tengo que tener el filtro de 15 minutos. Quiero decir que tiene que haberme configurado algo interesante o importante que esté alineado con lo que estoy buscando desde la temporalidad mayor, ¿ok? Entonces, básicamente este escenario tampoco es relevante como tal dentro del precio, pero lo que sí entiendo es que como esto ya es el siguiente día, esa vela diaria ya nos generó un fractal alcista. Por lo tanto, yo puedo comenzar a buscar posibles escenarios de compras potenciales en estos escenarios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos genera como formación el movimiento de 15 minutos aquí? Nos genera un movimiento que me crea una inducción, una toma de liquidez, nos deja este movimiento mínimo que toma la liquidez y nos genera una ruptura alcista. Este punto es un punto potencial que en el futuro nos genera ya esta reacción después de que el precio mitigó la zona de 4 horas que justamente habíamos marcado cuando realizamos 4 horas. Genera todo este movimiento, se entiende que todo este movimiento se generó por un escenario de noticia también, y viene y mitiga en este escenario de 15 minutos potencial. Entonces aquí era donde se originaban los dos posibles escenarios, ¿no? O tanto haber dejado el escenario de ventas, que fue en mi caso, o incluso entrar en un escenario de compras, o por último buscar un posible escenario de continuidad de 15 minutos con un minuto hasta que el precio llegue a un escenario potencial porque cubra todo este movimiento como tal. ¿Ok? Entonces, de momento lo que hemos tenido era un escenario de Londres, que de hecho, si yo quería buscar un escenario de Londres en venta, tenía que esperar que 15 minutos me genere una fractalidad bajista, que ya no lo logra hacer durante la sesión. Y en el escenario de Nueva York, lo que hace simplemente es generar la ruptura, ¿ok? Pero no tenemos control de ventas. De momento no hay ningún control de ventas. Por lo tanto, lo que sí hay es un control de compras, y es por eso que nos montamos en este movimiento de compras. Básicamente, lo que nosotros hemos tenido como tal es este escenario. Yo he tenido un escenario de ventas que se dejó como orden pendiente, que entiendo tiene un rango de pips bastante alto, elevado para alguien que hace intraday, sobre todo teniendo en cuenta que el riesgo a nivel de stop loss no es tan alto, ¿ok? Pero en este caso estoy entendiendo que estoy entrando en un escenario de 4 horas, y que obviamente en un escenario de 4 horas yo no voy a esperar que llegue directamente al 1.3. En este caso, yo el movimiento lo he cerrado básicamente en 2.5, tratando de buscar el 50% de beneficio y lo demás dejar correr, ¿ok? Básicamente en este escenario se cerró algunos parciales, ¿ok? Del 50%, y aquí es donde yo busqué una cobertura, ¿ok? Que ya se dio en una sesión de ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo podía buscar aquí? No, yo podía buscar esta cobertura como un escenario de compras, pero como yo ya tengo este escenario de ventas, yo no puedo arriesgar lo mismo. Quiero decir que yo no me voy a arriesgar, particularmente dentro de mi gestión, no voy a arriesgar básicamente el mismo escenario que yo puse aquí. Entonces aquí lo que voy a simplemente a cubrir es un porcentaje de mitad de riesgo para cubrir un escenario. ¿Qué es lo que puede pasar? Si este escenario falla, lo que me cubre es todo este beneficio y todo lo que puede ir desarrollando el precio como tal. Si este escenario se da o se desarrolla, pues yo ya tengo cubierto un parcial y puedo ganar el beneficio que se da hasta este posible escenario de compras. Quiero decir, todo ese beneficio hasta que cierra el movimiento en break-even, ¿okay? Porque este movimiento ya debe estar en break-even. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es entender un poquito cómo se desarrolló este movimiento a un minuto, ¿okay? Porque también puede haber sido el caso de que alguien tenga la intención de entrar en 15 minutos, que también pudo haber sido en buy.
Bien, si yo me voy a un minuto, lo que yo tengo de momento es este movimiento. Es el precio que me genera una ruptura, el precio me toma la liquidez de un movimiento que indujo y por último, pues tengo una zona potencial. Entonces, al tener este escenario como un point, yo ya tengo un posible escenario de entrada, donde obviamente mi break-even va a ser este punto alto. Y acá tengo el posible break-even, que el break-even pues sí se da posterior ya a la sesión de Nueva York. ¿Ok? Entonces, en este escenario lo único que hago es proteger, hacer un break-even. Todo lo que haga posteriormente, no voy a cerrar en ningún parcial, no voy a cerrar en ningún A3, nada, porque lo que estoy esperando es que simplemente este trade cubra lo que se está generando como beneficio tanto en la venta. Quiero decir, o se cierran las compras o se cierran las ventas. Nuevamente, hacer hedge no es para ganar más, es simplemente para crear una cobertura, para cubrir el beneficio que yo ya tengo en ventas. Quiero decir, en el caso pierda el beneficio de las ventas, yo voy a optar por el beneficio de las compras. No es para ganar más, es simplemente para cubrir un potencial de venta. Entonces, este es el escenario que yo he tenido de momento, tanto en el escenario de ventas y en el escenario de compras como coberturas dentro de un escenario de Nueva York y un escenario como orden pendiente. ¿Listo? Esto se dio el día jueves y posteriormente pues ya hemos tenido el escenario de el día viernes finalizando la sesión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a venir al mismo escenario y teníamos nuevamente una apertura, un movimiento que básicamente genera este movimiento bajista y se va manteniendo en un rango. Quiero decir, esto no es fractalidad, lo que yo tengo de momento es este último rango en el precio. Como aún no me ha generado ningún otro movimiento, se sigue manteniendo en un rango, por lo tanto yo he descartado cualquier tipo de escenario de movimiento. Quiero decir, o dejo el precio o el movimiento correr en las compras, o dejo simplemente que se vaya desarrollando en el escenario de ventas. Y básicamente eso ha sido el desarrollo de esta última semana. Si bien es cierto, no hemos tenido, o bueno, dentro de mi perspectiva o de mi punto de vista, no he tenido una gran cantidad de escenarios, he podido aprovechar posibles escenarios tanto desde una alta temporalidad como una pequeña temporalidad para generar un beneficio como tal. ¿Listo? Entonces, esto era lo que quería compartirles, un poco también un estilo operativo en el cual puede ser bastante conservador, pero que también tratamos de entrar en escenarios que sean potenciales. Nuevamente, los criterios siempre van a ser entendiendo la dirección de la alta temporalidad, entendiendo quién tiene el control, dónde está la liquidez ubicada, y a partir de la liquidez ubicada yo voy a utilizar mis zonas potenciales para ejecutar. Bien, ya sea en temporalidades medianas o en temporalidades pequeñas. Bueno, esto ha sido básicamente lo que he podido resumir de esta última semana. Si bien es cierto, no hemos tenido una semana de muchas oportunidades, que tampoco es el objetivo de tener tantas oportunidades, sino simplemente saber aprovechar o tomar oportunidades que tengan un buen potencial. Este escenario o estos escenarios han sido bastante conservadores y es algo que he querido mostrarles para que ustedes también puedan ver que se pueden tomar o optar por escenarios bastante conservadores, donde puedes también utilizar diferentes estrategias, como en este caso pueden ser las coberturas, con una intención simplemente de ir acumulando algún beneficio. Nuevamente, lo importante es tomar entradas en donde uno esté seguro de la dirección y donde uno esté seguro de sus reglas operativas. Más que pasen un buen día, cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.